Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo fraterno. Hoy quiero compartir contigo, mi queridísimo hermano, hermana que me estás escuchando, una reflexión que puede dar algo de luz a una circunstancia que tal vez en este momento estás viviendo. Muchas veces pensamos que nuestras oraciones a veces no están siendo escuchadas. Pensamos, bueno, ¿por qué esto que estoy pidiendo y que lo estoy pidiendo con tanta fe no se cumple? ¿Por qué Dios no me hace caso? ¿Por qué no escucha mi súplica? Todos hemos experimentado esto en algún momento de nuestra vida, tal vez frente a una enfermedad, un familiar enfermo, que estamos orando por él, y a veces vemos todo lo contrario a eso que estamos pidiendo. Pedimos algo y sucede todo lo contrario. Pedimos por sanación de alguien y resulta que esa persona murió, o esa persona no se sanó, o esa circunstancia o ese problema no se solventó. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa con Dios ahí? Bueno, hoy quiero decirte que toda oración tiene respuesta. Y la respuesta de Dios puede ser sí y concederte eso que le estás pidiendo. La oración también, la respuesta puede ser todavía no. Este no es el momento. Y también puede ser tengo algo mejor. Pero también la respuesta puede ser no. Y eso es lo que hoy quiero compartir contigo. El no de Dios. Porque es una respuesta que también Dios da a nuestra oración. Es la menos popular de las respuestas de Dios, ¿no? Nadie espera que cuando uno ora Dios le responda que no, pero también es una respuesta posible. Pero tenemos que entender que en la respuesta del no de Dios no cambia el hecho de su bondad, de su misericordia, de ser todopoderoso. El no de Dios es, en sentido último, una respuesta positiva de Dios. ¿Y cómo puede ser una respuesta positiva? Bueno, sabemos, si tienes hijos, sabes que como padre no puedes decirle que sí a todo lo que tus hijos te piden. Tenemos que entender esto de la perspectiva de padre, porque de la perspectiva de hijo, claro que siempre queremos que nuestros papás cumplan lo que nosotros queremos, pero un buen padre, como lo es Dios, no cumple el deseo, el anhelo de lo que quiere el hijo, sino más bien lo que necesita el hijo, lo que tiene un propósito más grande para este hijo. Entonces el no de Dios. El no de Dios se da en las siguientes circunstancias. En primer lugar, cuando esto que estamos pidiendo no es bueno para nosotros. Cuando esto que le estoy pidiendo a Dios, aunque yo lo desee mucho, aunque yo no lo anhele mucho, no es bueno para mí. Pensemos en la perspectiva del padre. Si mi hijo me pide, papá, préstame un cuchillo, y es un niño pequeño, yo le voy a decir que no, aunque llore, aunque patalee, porque se va a hacer daño con ese cuchillo. Muchas veces de las cosas que le pedimos a Dios son cosas que nos van a hacer daño. Y por eso es que la respuesta es que no. Y eso puede ser en relaciones personales, en trabajos que queremos, en viajes que queremos hacer. Y la respuesta es no, porque no es bueno para ti. Otra circunstancia en la que Dios puede decir que no es que ese no encierre un propósito más grande. Y este es el no, pues que muchas veces cuesta entender, porque aparentemente lo que le estoy pidiendo a Dios es algo bueno para mí, es algo pues que me va a mejorar la vida, es algo que me va a quitar dolor. Pero entonces, ¿por qué Dios responde que no ante esas circunstancias? ¿Sabe? Frente a esta realidad, inmediatamente el Espíritu me revela a Jesús en el huerto de Getsemaní. El Hijo, el Hijo de Dios, reconociendo que su hora está cerca, está ahí en el huerto de Getsemaní y está con tanto temor que incluso llega a sudar sangre. Los especialistas dicen que esto solamente sucede cuando el cuerpo humano está experimentando un estrés tremendo, tanto que suda sangre. Y le pide al Padre, se dirige a Dios y le dice, Señor, si es posible, aparte de mí este cáliz. Está pidiendo, Señor, yo no quiero pasar por esto. Claro, Jesucristo es un ser humano normal que no quiere el dolor, que no quiere pasar por el sufrimiento, igual que tú, igual que yo. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del Padre? Fue no. Jesucristo tuvo que pasar por la cruz. Jesucristo recibió en ese momento la respuesta negativa. Tienes que pasar por ese cáliz. Tienes que tomar ese cáliz. Pero la actitud de Jesucristo es la que nosotros deberíamos imitar frente a esas circunstancias. Él dijo en su oración, Señor, si es posible, aparte de mí este cáliz. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 42. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Este debería ser nuestro modelo de oración. Señor, frente a esta circunstancia difícil, yo te pido que si es tu voluntad, aparte de mí, que si tú quieres, aparte de mí, este dolor, esta enfermedad, esta muerte, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí deberíamos sacar de nuestra lenguaje de oración el yo decreto, el yo declaro, porque al final esto es soberbia. Es decir, porque yo lo digo es que Dios tiene que hacerlo y esto no sucede así. Deberíamos tomar el modelo de Jesús, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque yo quiero que me aparte de este cáliz, Señor, tú sabes lo que es mejor. Y al final, la respuesta de no de Dios tuvo un propósito más grande, la salvación. Porque Jesucristo al morir en una cruz, pues trajo salvación para ti y para mí. Gracias a su sacrificio es que nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Y gracias al sacrificio en la cruz es que el Señor pues, lo constituye como Señor de la historia, con el nombre sobre todo nombre, porque fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Al final Dios, hermano, hermana, no nos debe ninguna explicación. Dios no tiene por qué explicarnos por qué algunas oraciones Él responde que no. Recordemos lo que dice Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, y mis caminos no son como tus caminos. Reconociendo que Dios pues tiene una perspectiva más amplia que nosotros. Dios ve el panorama completo de nuestra vida. De repente nosotros vemos nada más lo que tenemos cercano, temporal y espacialmente, pero Dios ve la perspectiva completa y Dios piensa en la eternidad más que en la temporalidad de este mundo. Así que la invitación al finalizar esta reflexión es que tenemos que depositar nuestra confianza en Dios, que hasta sus no son buenos para mí, que hasta cuando Él dice que no, está pensando en mi salvación, en mi bien, está pensando en mi alma. Así que nos abandonamos en la misericordia de Dios, confiamos en Él plenamente, porque esta es la fe. La fe no es pretender que Dios haga lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me gustaría que pasara, sino confiar que Él sabe el mejor camino, que Él me dará lo mejor, lo que necesita mi espíritu, mi alma para salvarse. No lo que quiero, sino lo que necesito. Que Dios te bendiga.